el enunciado nos dice: dados los vectores A y B, concretamente nos dan sus coordenadas, debemos demostrar que el producto vectorial de A por B es perpendicular al vector A más el vector B y a la vez es perpendicular a la diferencia entre el vector A y el vector B. Debemos hacerlo gráfica y analíticamente. Vamos a decir que en realidad, por definición, se puede hacer de forma muy sencilla. Razonamiento. Supongamos que este es el vector A y vamos a suponer que este es el vector B. Nosotros sabemos que la suma del vector A más B por la ley del paralelogramo va a ser el vector que aparece en la lámina. Este vector se corresponde al vector A más B y es evidente que esos tres vectores tienen que ser coplanarios, es decir, en realidad la suma del vector A y B es la diagonal de ese paralelogramo. Consiguientemente, si forma un paralelogramo, van a estar en el mismo plano, son vectores coplanarios. Y a la vez, por definición, el producto vectorial, en este caso de A por B, vamos a recordar, cuando efectuamos un producto vectorial, obtenemos un vector. Y ese vector, por definición, cumple que es perpendicular a los vectores A y B. Va a tener el sentido, aplicando la ley del sacacorchos, si giro A hacia B, sube, luego sería este vector que por definición, repito, es perpendicular a esos vectores. De la misma forma, si efectuamos la diferencia de A menos B, sencillo, procederíamos de la siguiente forma. Vamos a hallar el vector menos B. Vector B, su opuesto sería menos B. Y ahora sumamos, es decir, vamos a obtener el mismo vector si restamos A menos B que si sumo el vector A más el vector menos B. Luego, gráficamente, si este es el vector menos B, la suma de esos dos vectores, ley del paralelogramo nuevamente, se va a corresponder a la diagonal de ese nuevo paralelogramo. Lógicamente, el vector A, B y el menos B se encuentran en el mismo plano, luego el vector producto vectorial de A por B tiene que ser perpendicular tanto al vector menos B como al vector A. Repetimos, gráficamente muy sencillo de entender. Al sumar dos vectores o al restarlos, en caso de que se pueda, la suma y resta de esos vectores va a estar en el mismo plano que dichos vectores. Consiguientemente, si el resultado del producto vectorial es perpendicular a los vectores A y B, también es perpendicular a la diagonal de esos paralelogramos. Vamos a intentarlo analíticamente. Procederíamos de la siguiente forma. Yo voy a hallar primero analíticamente la suma del vector A y el vector B. Para sumar vectores, primera más primera obtenemos 2, segunda más segunda obtengo 5 y tercera más tercera obtenemos menos 1. Vamos a hallar el vector que se obtiene al restar los vectores A y B. Primera menos primera obtenemos 0, segunda menos segunda 2 menos 3 menos 1 y tercera menos tercera menos 1 menos 0 obtenemos menos 1. Vamos a hallar el producto vectorial de esos vectores. Concretamente vamos a hallar el vector que se obtiene al efectuar ese producto vectorial. Para efectuar el producto vectorial desarrollamos el determinante formado por los vectores de la base supuestamente ortonormal respecto de la cual están expresados A y B, llamamos IJK a esos vectores, y coordenadas del vector A 1, 2, menos 1, coordenadas del vector B 1, 3, 0, desarrollamos el determinante. Vamos a aplicar, por ejemplo, Sarrus. Diagonal principal.
Producto de elementos que vale 0. Producto de elementos que vale más 3k. Y producto de elementos que toma el valor menos j. Pasamos a la diagonal secundaria. Producto de elementos que toma el valor 2k. Producto de elementos que toma el valor menos 3i. Producto de elementos que toma el valor 0. Restamos el resultado de la principal menos la secundaria y detalle importante. Debemos dejar ordenado el resultado. Primero, términos que contienen el vector i. 0i menos 3i, obtenemos 3i. A continuación, términos con el vector j. Menos j menos 0j, obtengo menos j. Y por último, 3k menos 2k, obtenemos más k. Es decir, el resultado del producto vectorial de A por B va a ser un vector que voy a llamar W, cuya expresión matemática es la que aparece en la lámina. Pero hemos de recordar que si esta es la expresión analítica del vector W, dicho con elegancia, si yo me encuentro este vector 3 veces el vector i menos supuestamente una vez el vector j y más una vez el vector k, decimos que el vector w está expresado en combinación lineal de i, j, k, que supuestamente son los vectores unitarios que van a formar ese sistema de referencia respecto del cual está expresado w. Los coeficientes o escalares o puñeteros números de la combinación lineal, los numeritos que multiplican a los vectores, son las coordenadas del vector w respecto de esa base. Y a partir de ahora, bastante sencillo de entender el siguiente detalle. Este es el resultado del vector a más b. Y este es el resultado del producto vectorial. Si me estaban diciendo anteriormente que demuestre que esos vectores son perpendiculares, detalle sencillo. Voy a llamar w a este vector. Voy a llamar a este vector, por ejemplo, h. Vamos a llamar a este, por ejemplo, m. Es decir, h es el vector resultante de sumar a más b. Vamos a decir que m es el vector resultante de hacer la diferencia de a menos b. Y vamos a decir que w es el vector resultante al efectuar el producto vectorial de a por b. ¿Demostración de que son perpendiculares? Siempre es el mismo rollo. Si dos vectores son ortogonales o perpendiculares, recordad, tiene que venirnos a la mente el concepto de producto escalar. Si el producto escalar del vector w, que es el resultado del producto vectorial de a por b, efectúo el producto escalar con el vector h, si ese producto escalar vale 0, podemos asegurar que son perpendiculares. Efectúo el producto escalar, para efectuar en este caso el escalar, multiplicamos primera por primera, 2 por 3, 6, segunda por segunda, menos 1 por 5, menos 5, y tercera por tercera, 1 por menos 1 igual a menos 1. Premio, si el producto escalar del vector w por el vector h vale 0, podemos asegurar que son perpendiculares. De la misma forma, si el producto escalar de w por el vector m, que equivale a la resta de a menos b, si da 0, son perpendiculares. Primera por primera, obtenemos 0. Segunda por segunda, menos 1 por menos 1 más 1. Tercera por tercera, 1 por menos 1 menos 1. Producto escalar que vale 0. Evidentemente esos vectores van a ser perpendiculares. Resumen al contenido del vídeo. Una idea que tiene que quedar muy clara. El concepto de perpendicularidad u ortogonalidad u ortonormalidad. Siempre debe venirnos a la mente el concepto de producto escalar. Para demostrar o hallar vectores perpendiculares a un cierto vector dado,
el producto escalar de dos vectores que son perpendiculares tiene que valer 0. Al efectuar la suma, la diferencia y el producto vectorial, hemos efectuado esos productos escalares, obtenemos 0, esos vectores van a ser perpendiculares. Ejercicio resuelto.